Ahora nos toca terminar el capítulo 23. Hemos visto 4 clases sobre los juramentos y en esta última sesión hablaremos sobre los votos. Los juramentos y los votos tienen bastante en común, pero estaremos también resaltando una diferencia fundamental entre ambas actividades. El título de esta última sesión del capítulo 23 es los votos lícitos y los votos monásticos, ¿ok? Los votos lícitos y monásticos, Confesión de Londres, capítulo 23, artículo 5, párrafo 5, ¿de acuerdo? Así que el primer punto hoy de la clase es votos lícitos, segundo punto de la clase, votos monásticos. Comenzamos leyendo el pasaje que tiene que ver con los votos lícitos. Los primeros, en nuestro libro de texto al menos son las primeras 3 líneas. Confesión de Londres, capítulo 23, párrafo 5. Primer punto, votos lícitos. Un voto, el cual no debe hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, debe hacerse y cumplirse con todo cuidado religioso y fidelidad. Llevamos varias semanas estudiando la cuestión de juramentos. Hemos visto 4 clases, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, hablando sobre los juramentos. Y ahora estamos con la cuestión de los votos. ¿Cuál es la diferencia entre un juramento y un voto? Yo creo que la forma más sencilla de entender la diferencia es interpretar el juramento como algo horizontal, algo que estás diciendo a otra persona, invocándose a Dios como testigo, pero es una promesa hecha a otra persona. Un voto, sin embargo, es vertical. Estás dirigiéndote directamente a Dios. Ya no estás simplemente invocando a Dios como testigo, sino que estás prometiéndole algo al Señor. Aquí tenemos un par de definiciones en cuanto a esta distinción. La primera de Sam Waldron, la segunda de G.I. Williamson. Sam Waldron dice: los juramentos que hemos visto en estas primeras 4 clases de capítulo 23 son promesas hechas ante el Señor, pero para los hombres. Lo que yo he llamado este elemento horizontal. ¿Okay? El juramento es horizontal porque es un juramento hecho, sí, ante el Señor, pero para los hombres. Los votos son promesas solemnes hechas al Señor. ¿Okay? Juramento al hombre, voto al Señor. Juramento horizontal, voto vertical. Y Williamson, en su definición también, dice algo casi idéntico, ¿no? Dice Williamson: un juramento tiene que ver con el deber del hombre hacia el hombre. Un voto trata del deber del hombre hacia Dios. En un juramento, el hombre pide que Dios sea testigo y juez de lo que él dice o promete al hombre. En un voto, el hombre hace una promesa solemne a Dios. Así que una vez más, un juramento es horizontal, mientras que el voto es vertical. Y bueno, la Biblia permite que hagamos votos al Señor. Podemos encontrar votos en el Antiguo Testamento, tanto en la ley como en los escritos y los profetas. Y de hecho, en el Nuevo Testamento podemos encontrar una alusión a un voto hecho por un creyente después de la resurrección de Jesús. Así que aquí comparto algunos ejemplos con vosotros. Primeramente la ley. Estamos en el libro de Génesis, la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis 28, versos 20 al 21. Estamos aquí hablando del patriarca Jacob. Y dice Jacob, él hizo un voto al Señor, diciendo: si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Es que ahí tenemos un voto realizado, hecho por el patriarca Jacob. Está dirigiéndose directamente a Dios, prometiéndole a Dios algo. Ahí tenéis un ejemplo de un voto, la ley. Ahora los escritos. Hay bastantes referencias en los Salmos a los votos, pero aquí tenéis un texto de Eclesiastes 5, 4 al 5. Cuando a Dios haces promesa, bueno, se puede traducir esta palabra aquí como voto, ¿verdad? Una promesa hacia Dios es un voto. Cuando a Dios haces voto, promesa, no tardes en cumplirla.
porque Él no se complace de los insensatos, es decir, aquel que miente, aquel que hace un voto y no cumple con Él es, delante de Dios, un insensato, es un mentiroso. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es que tenéis la ley, Jacob, los escritos, Eclesiastes, y luego también en los escritos proféticos, Nahum, capítulo 1:15, Nahum exhorta en el nombre del Señor a Judá a cumplir sus votos. Dice textualmente, cumple tus votos. Es que la ley, los escritos, los profetas se refieren a votos. Y también en el Nuevo Testamento tenemos un voto realizado por una persona, y de hecho cumplido, no solamente hecho, sino cumplido, por una persona después de la muerte y resurrección de Jesús. Estamos en Hechos capítulo 18, y en el verso 18, la Escritura nos informa, el hermano Lucas, ¿no?, relatando el libro de Hechos, nos informa de que Pablo se había rapado la cabeza, porque tenía hecho voto. ¿Cuál era el voto? Kistemacher, en su comentario a Hechos, él dice lo siguiente, a ver si hace esta cita, dice que Pablo hizo ese voto, el voto que sale nombrado en Hechos 18:18, para expresar su agradecimiento a Dios por protegerlo en Corinto y por bendecir su obra. ¿Okay? Así que vemos ahí incluso en la iglesia neotestamentaria que, bueno, al menos en este caso, Pablo hizo un voto al Señor y después de haber hecho dicho voto, cumplió con su promesa, en este caso rapándose la cabeza. No es algo, digamos, común entre nuestras iglesias, ¿no? No vemos a la gente hoy día rapándose la cabeza, pero está el principio, ¿no?, de que uno puede hacer una promesa, un voto al Señor y luego cumple con dicha promesa. No obstante, hay que tener cuidado. Hay votos, y de hecho en la segunda parte de este estudio hoy hablaremos sobre los votos monásticos, pero hay votos necios, votos antibíblicos que no glorifican a Dios, que no agradan al Señor. Yo creo que el ejemplo más famoso de un voto necio es el de Jefté. ¿Os acordáis del libro de los jueces? Hay toda una serie de libertadores que Dios va levantando, Sansón tal vez el más conocido, Débora también. Jefté era un libertador, un juez de Galad, y él hace un voto al Señor. Y tengo aquí el texto en Jueces 11:30, antes de la batalla contra los amonitas, Jefté hace voto al Señor y le dice, si tú entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. O sea, Jefté está diciendo, la persona que sea, ¿no? Después de yo volver a casa, si tú, Dios, me das la victoria, en cuanto regrese a casa, el que salga de casa para saludarme y recibirme, yo ofreceré a esa persona en holocausto a ti. Y la palabra de Dios nos dice, en el versículo 39 de ese mismo capítulo, Jueces 11, dice que Jefté, en efecto, hizo conforme al voto que había hecho. La persona que salió a recibir a Jefté después de su victoria fue su hija, su única hija. Y ella pasó 2 meses llorando por ese voto, ¿no?, de su papá. Y luego Jefté cumplió con lo que había prometido. ¿Okay? Bastante fuerte. A Dios no le agradan los votos necios, los votos que no están de acuerdo a su santa voluntad. Así que en primer lugar, los votos, hay tal cosa como un voto lícito, y la Biblia hace hincapié en que los votos deben cumplirse. Si no piensas cumplir con lo prometido, no hagas ningún tipo de voto, no prometas nada al Señor. Pero si haces una promesa, cumple con dicha promesa. Ahora, hablando de votos necios y votos antibíblicos, la confesión ahora en el segundo punto nos va a hablar de votos monásticos, ¿okay? Los votos que tienen que ver con la vida religiosa de aquellos que son ministros en la Iglesia Católica Romana. Así que vamos a leer aquí una crítica que la confesión lanza hacia Roma, hacia el Vaticano, y este tema de los votos monásticos. Dice, los votos monásticos papistas de una vida soltera perpetua
de profesión de pobreza y de obediencia a las reglas monásticas distan de ser grados de una perfección superior, que en realidad son trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano tiene permiso para enredarse. Que está tentando directamente contra los llamados votos monásticos, diciendo que estos votos no glorifican a Dios. Bueno, en la Iglesia Católica Romana, y hasta el día de hoy, ellos siguen enseñando que las personas que quieren dedicarse a la vida consagrada tienen que vivir de acuerdo con los llamados consejos evangélicos. Algunas veces se llaman las virtudes evangélicas, pero bueno, en el catecismo el catecismo de la Iglesia Católica Romana, se habla de los consejos evangélicos. Y os cito, pongo aquí en la pantalla también el artículo 915, a ver si la encuentro por aquí, es este. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 915. Para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, ¿no? La vida monástica, la vida de un religioso oficial, ¿no? Sacerdote, etc. Está la obligación de practicar 1. La castidad en el celibato por el reino, 2. La pobreza y 3. La obediencia. Así que ahí tenéis los 3 consejos evangélicos. Consejo evangélico número 1, castidad. 2, la pobreza. 3, la obediencia. Y en el artículo 916 dice que las personas que aceptan vivir en este estado religioso viven una consagración más íntima y se dedican totalmente a Dios. Bueno, ¿qué dice aquí entonces la fe evangélica? La fe evangélica responde diciendo, antes que nada, sí que hablaremos un poco sobre estos 3 consejos evangélicos en un momentito, pero antes que nada, la fe evangélica rechaza la cosmovisión que divide el mundo en oficios religiosos y no religiosos. En Cristo, si tenemos su Espíritu Santo, todo es religioso, todo es religioso. Todo lo hacemos delante de Dios. No hace ser un oficio religioso para estar enteramente entregado a Dios, para vivir en más intimidad con Dios. Si un feligrés común y corriente de la iglesia se esfuerza en el trabajo, no sirviendo al ojo, Dios es glorificado en su labor. De hecho, su diligencia en el lugar del trabajo es adoración al Todopoderoso. Y bueno, tristemente, en las últimas décadas nos hemos ido enterando de una larga serie de casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la Iglesia Católica Romana. ¿Os dais cuenta? El oficio en sí no tiene poder santificador. ¿Quién glorifica más a Dios? ¿Un granjero esforzado y trabajador o un monje inmoral y perezoso? ¿Ves? El oficio en sí no santifica. El oficio no te lleva a vivir más intimidad con Dios. El oficio no te hace vivir más totalmente consagrado a Dios. La santificación no está en el oficio. Es que tú puedes ser una persona muy santificada siendo peluquero, bombero, artista, granjero, deportista. Uno puede ser un ministro oficial, sacerdote, monje, incluso en el campo evangélico, un pastor, lo que sea, y no estar viviendo una vida consagrada a Dios. Así que antes que nada, la Iglesia evangélica rechaza esta distinción falsa. Un oficio no te santifica. Esto es falso. Y ahora, en cuanto a los 3 consejos evangélicos, los llamados 3 consejos evangélicos de Roma, castidad, pobreza y obediencia, ¿qué decimos ahí al respecto? Pues número 1, la castidad. Hemos visto que Roma habla sobre la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino. Bueno, castidad. Todos los cristianos son llamados a vivir en castidad. Hasta las parejas casadas, ¿verdad? Los casados tienen que vivir en
castidad. No debemos confundir la castidad con el celibato, ¿verdad? La castidad, uno puede ser casto, estando casado, uno puede ser casto en un estado de soltería, ¿verdad? La castidad es una cosa, todos somos llamados a vivir en pureza sexual. El celibato es otra cosa. Y el celibato en sí no santifica a nadie, ¿verdad? Como antes hemos dicho, el oficio en sí no te santifica. El celibato en sí no santifica a nadie. Ahora, si Dios a ti te da el don de continencia, pues aleluya. Usa tu soltería para la gloria de Dios. Pero si Dios no te ha dado este don, está bien que te cases, no pasa nada. Es lícito que te cases y no debes sentirte menos espiritual por entrar en un pacto matrimonial. Pablo dice, 1 Corintios 7, verso 7, quisiera que todos los hombres fuesen como yo. En aquel momento, ¿no? Pablo no estaba ligado a ninguna mujer, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro. Así que ya está. Si tú tienes el don de continencia y quieres dedicar tu soltería al Señor, pues adelante, ánimo. Pero no eres más santo. No tienes más intimidad con Dios por vivir una vida soltera. Y luego también Pablo dice en versículo 9, si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. No hay ningún problema, ¿no? De hecho, la Biblia reconoce que los propios ministros públicos pueden casarse. Pedro tenía suegra, por tanto sabemos que Pedro estaba casado. No pasa nada. De hecho, en los requisitos de un obispo, Pablo dice que el marido, que sea marido de una sola mujer. Se sobreentiende entonces que el obispo, es decir, el pastor, se sobreentiende que el pastor debe casarse. Claro, si el pastor tiene el don de la continencia y no tiene por qué casarse, pues aleluya, puede dedicarse 100% a las necesidades de esa iglesia. Pero claro, si se casa, luego tiene que servir a su esposa y su familia, pero también esto es adoración. Tenemos que deshacernos, ¿no?, de esta idea monástica de que, bueno, si estoy casado, si estoy atendiendo a mi mujer y mis hijos, soy menos espiritual, ¿no? ¿Qué va? Si tú amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia, si amas a tus hijos, los crías en el temor del Señor, Dios está siendo grandemente glorificado. Estás haciendo mucho más bien para el mundo y la sociedad del futuro que una persona inmoral, una persona perezosa que permanece en un estado célibe, pero no vive para la gloria de Dios. Así que sí, hay que ser castos, amén. Pero la castidad no es sinónimo de vivir en celibato. Si Dios te da el don de continencia, pues aleluya. Allá tú, ¿no? Pero no te jactes, no te creas más espiritual que los hermanos casados de tu iglesia local. Es que consejo evangélico número 1 es la castidad, según Roma. Número 2 es el tema de la pobreza, ¿no? No está la obligación de andar en pobreza. No hay dicho mandamiento, no hay dicha obligación en la Escritura. Dios, tú no tienes que hacer un voto de pobreza para entregarte totalmente a Dios. Dios no está en contra de la propiedad privada. Dios es el Dios del 8º mandamiento. No hurtarás. Claro, si no existiese la propiedad privada, no podrías hurtar porque todo sería de todos. Pero te das cuenta, Dios no está en contra de la propiedad privada. Dios quiere que los ricos de la iglesia sean dadivosos, quiere que abunden en buenas obras. 1 Timoteo 6, del 17 al 19. Y luego podemos pensar incluso en Ananías y Zafira, que vale, no dieron todo el dinero de la venta de su propiedad a la iglesia y luego murieron. Pero ahí el problema no fue, y hablamos hace poco de esto, ¿no?, aquí en los estudios, el problema con Ananías no fue no fue que él guardara el dinero, una parte de la venta para sí mismo. No, el problema con él fue la mentira, el engaño. Él dio a entender que había vendido la propiedad para entregar todo el dinero, la suma total de la venta, a la iglesia. Así que engañó a la congregación. Así que él tenía potestad para vender la propiedad y quedarse con todo el dinero. Pero quería la alabanza del pueblo y por eso él y su esposa, Zafira, perdieron sus vidas. Así que la pobreza no santifica.
Hay personas pobres que son muy rebeldes, muy, ¿verdad? Personas agresivas, con corazones muy endurecidos. La pobreza no te santifica. El celibato no te santifica. El oficio no te santifica. Te das cuenta que una persona muy adinerada puede estar viviendo más intimidad con Dios, puede estar creciendo más en santificación que una persona pobre, que una persona que toma un voto de pobreza. Así que no debemos ponernos esperanza ni en oficios, ni en votos de pobreza, ni en votos de celibato, etc. La verdadera santificación va más allá de estos consejos evangélicos. Y el tercer consejo evangélico según Roma es el tema de la obediencia, ¿no? Y que aquí la obediencia es la obediencia a las reglas extrabíblicas de los monasterios, etc. Y aquí, Pablo dice claramente, 1 Corintios también, capítulo 7, 23, no os hagáis esclavos de los hombres. Nuestro deber como cristianos es ser gente obediente. Pero nuestra obediencia es obediencia a Dios. Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto, nos sometemos a las autoridades civiles, siempre y cuando no exijan que violemos la palabra de Dios. Por ejemplo, Daniel y el edicto de no orar a otro Dios. Daniel va a orar a su Dios. Amén. No puede hacer caso a un edicto antibíblico. Pero el cristiano no necesita tomar un voto de obediencia a unas normas, a unas reglas monásticas que muchas veces van más allá de la palabra del Señor. Así que creo que aquí la Confesión de Londres hace bien en denunciar estos votos monásticos papistas. Para ser un cristiano santificado no hace falta hacer ningún tipo de voto de pobreza, de soltería perpetua, de obediencia a reglas monásticas, no. Y esto no te hace más espiritual o, como dice aquí, no te hace superior, ¿no? No te hace alcanzar una perfección superior. Así que Dios nos dé este equilibrio bíblico, que podamos entender que la santificación está en cada uno, ¿no? Tenemos que vivir en comunión con Dios, independientemente de nuestro oficio, independientemente de nuestro estado marital. Todos somos llamados a cultivar intimidad con Dios, y aquellos que están dedicados a la labor religiosa profesional, esas personas no son más santificadas que el resto del cuerpo de Cristo. Es una falsa dicotomía, ¿no? Todo es religioso, todo es santo en Jesús, todo es santo en el Espíritu Santo. Y espero que esto haya ayudado a entender el peligro también de esos votos extra bíblicos y también antibíblicos. Pues gracias por la atención. Volveremos ya la semana que viene, Dios mediante, para entrar en capítulo 24. Estaremos hablando del tema del matrimonio, si no me acuerdo mal. 24, las autoridades civiles, 25, el matrimonio. Así que la semana que viene entraremos en la cuestión de las autoridades civiles y espero veros la semana que viene, si Dios permite. Ok, bendiciones, hasta luego y solideo gloria. Amén.